especialmente con los que se conectaron. Así que a partir de ahora va a quedar grabada la charla. Y, bueno, buenas tardes a todos y a todas a esta nueva actividad del Instituto de Derecho Federal, dependiente del Colegio de Abogados de la Ciudad de Rosario. En nuestro seminario que organizamos sobre el tema de vulnerabilidad desde una perspectiva federal, estamos en nuestro segundo módulo, un segundo módulo de lujo realmente, porque tenemos la presencia de dos grandes profesionales del derecho y que van a exponer desde diferentes perspectivas toda esta faceta de la vulnerabilidad. En primer lugar, el doctor Manuel Garrido, abogado, egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, con diploma de honor, presidente de Innocence Project Argentina, profesor de Derecho Penal de la Universidad Nacional de La Plata y en la Universidad Nacional del Noroeste de la provincia de Buenos Aires. Ha sido diputado nacional, mandato cumplido, en el periodo 2011-2015. Y también se ha desempeñado como fiscal internacional en la misión de apoyo de la OEA contra la impunidad de la corrupción en Honduras. Luego vamos a tener también la disertación de otro profesional del derecho, que es José Ignacio Pasos Trocito, doctor en Ciencias Jurídicas, magíster en Políticas Públicas y Estrategias, profesor asociado en Derecho Penal de la Universidad Nacional del Sur, profesor de posgrado en la misma universidad y también en la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, y profesor también en la Escuela Judicial del Consejo de la Magistratura de la Nación. Y se desempeña actualmente como defensor ante el Tribunal Oral Federal de la ciudad de Bahía Blanca. La temática que va a tratar el doctor Garrido va a ser una exposición de aproximadamente una media hora. Va a hablar después el doctor Crosito. El doctor Garrido va a hablar sobre la temática de condenas cerradas. El doctor Crosito va a hablar sobre la vulnerabilidad también en el derecho penal. Y luego vamos a abrir un espacio amplio y generoso para el debate y el intercambio de ideas. Esta charla va a quedar grabada y se va a publicar en la página oficial de YouTube del Colegio de Abogados de Rosario. Así que bueno, sin más, es un tema hiper interesante este que va a tratar el doctor Garrido, que viene desde la cuna de los tiempos, ¿no? El tema de las condenas cerradas, ¿no? Así que, doctor, lo escuchamos muy atentamente y le agradecemos su participación en este Instituto de Derecho Federal. Gracias. Bueno, muy buenas tardes. Agradezco la invitación del Instituto de Derecho Federal y, bueno, y tener la posibilidad de hablar con ustedes sobre esta cuestión de las condenas cerradas. Voy a compartir la pantalla, pero no puedo ahora, sí. ¿Me podrías habilitar, Antonella, para que pueda compartir el material? Ahí estás habilitado. Pero me parece como que no puedo. Ahí sí A ver puedo. ahí. Ahí está. Ahora sí. Ahora sí. Bueno, mi intención era dar un pantallazo sobre algunos problemas que existen en el mundo y también en la Argentina sobre este tema de las condenas cerradas y, bueno, y contar un poco la experiencia de lo que hacemos en la organización que dirijo. Bien, siempre en los libros de derecho procesal que usualmente están a nuestro alcance, que utilizamos para estudiar derecho procesal, en general los autores especulan sobre la posibilidad de que haya condenas erradas, de que se condene a inocentes, y todos lo ven como algo remoto, como algo que es difícil que ocurra,
y que además seguramente esos diseños de la ley procesal que promueven van a evitar. Bueno, esto es algo que siempre se enfocó de esta manera, como algo posible, pero improbable, algo alejado de la experiencia, salvo algunos casos famosos a lo largo de la historia, como el crimen de Cuenca. En general, digamos, la visualización de esta cuestión de las condenas cerradas era como algo improbable. Esto ocurrió, digamos, perduró hasta fines de la década del 90 del siglo pasado, en donde originalmente en Estados Unidos empezaron a aplicar la prueba de ADN a casos en donde había habido condenas de personas que se decían inocentes. Y había rastros biológicos, había muestras biológicas que se habían conservado. Y bueno, esto produjo una verdadera revolución, porque hubo muchos casos en donde se demostró que se había condenado a personas a las que se les había atribuido sangre, pelos, otras pruebas biológicas que en realidad no les pertenecían. La prueba de ADN demostró que la justicia se había equivocado. Entonces esto generó digamos, una verdadera revolución, sobre todo digamos, una verdadera revolución, una verdadera revisión de las ciencias forenses particularmente, y también dio lugar a la creación de organizaciones que se dedicaron a llevar estos casos. O sea, desde los 90, fíjense ustedes, se fue generando lo que hoy se llama el movimiento de inocencia, y se generaron varias organizaciones en Estados Unidos, que actualmente son 71, y se han extendido más allá de Estados Unidos, a todo el mundo, y fíjense ustedes el número de revocaciones de condena desde la década del 90 en Estados Unidos. Estamos hablando de 3.171 condenas revocadas, exoneraciones. 552 de ellos aplicando la prueba de ADN, y otros tantos, o sea, y el resto, a partir de otras pruebas. Es decir que, además, originalmente, lo que fue una revolución a partir del ADN, luego se extendió también a otras pruebas. Bueno, en Latinoamérica, en América Latina, tenemos una organización, digamos, también digamos, una entidad, una red que agrupa organizaciones similares, que hoy somos 14, y que de alguna manera estamos trabajando sobre estos temas de condenas cerradas y del litigio de defensa de inocentes. Digamos, un tema interesante con las condenas cerradas es que a partir de ese número de casos que vimos, estamos hablando de cientos de casos, de miles de casos de condenas revocadas, digamos, se generó un cuerpo, un corpus, digamos, una muestra a partir de la cual los académicos empezaron a investigar. Esencialmente, claro, frente a casos en donde la justicia había condenado, se había equivocado, los académicos intentaron de alguna manera diagnosticar por qué la justicia se había equivocado, qué eran estos casos identificados claramente como casos de condenas cerradas, de condenas de personas inocentes, qué era lo que había llevado a la justicia a equivocarse, a condenar a una persona inocente. A partir de la investigación sobre esos casos, algunos académicos elaboraron una sistemática, es decir, identificaron algunos factores que claramente consideran y señalan como generadores de condenas cerradas. Obviamente que estas investigaciones se hicieron en Estados Unidos, o sea que estos factores toman en cuenta la experiencia de Estados Unidos. Vamos a ver luego que en Argentina tenemos algunos factores similares, o varios similares, con algunos matices. En Estados Unidos, bueno, uno de los factores que lleva al mayor número de condenas cerradas son los problemas con las identificaciones de sospechosos. Hay muchos errores en la identificación en que incurren tanto testigos como víctimas de delitos. Estos problemas dieron lugar también a una investigación en el ámbito de la psicología. A partir de estos casos también avanzó mucho la psicología del testimonio y las investigaciones sobre las memorias de las personas, de modo tal que, digamos, que ponen en crisis
la presunción de que la identificación era una prueba muy fiable. En realidad, las investigaciones demuestran que las investigaciones, el señalamiento de sospechosos por parte de víctimas y testigos, digamos, tiene una fiabilidad relativa y tiene un alto margen de error. Otro factor en Estados Unidos que lleva a condenas cerradas es este tema de las falsas confesiones, es decir, sobre todo inspiradas por mecanismos que favorecen las negociaciones con los acusados, y muchas veces al acusado le conviene reconocerse falsamente culpable antes de someterse al riesgo de una condena mucho más grave que la que le ofrecen en la negociación, y que es posible que se le apliquen aun cuando sea inocente. Entonces, tenemos como factor generador de errores también las falsas confesiones. Luego, la visión de túnel, en realidad los sesgos en general, es decir, maneras de razonar, o sea, que tenemos todas las personas, en la cual, digamos, esa manera de razonar está influida por sesgos. La visión de túnel, de alguna manera, es un sesgo que influye en la manera de razonar de investigadores penales. ¿Por qué? Porque una vez que se selecciona una hipótesis, en general se busca toda la prueba que abona esa hipótesis, y aún de manera inconsciente se desestiman, digamos, no se buscan directamente pruebas que controviertan, que puedan controvertir esa teoría del caso, o se descartan algunas con explicaciones superficiales o poco consistentes, pero inspiradas en esta idea, digamos, en este convencimiento previo de cómo ocurrieron las cosas. En Estados Unidos también se habla de las declaraciones informantes como un factor de error. Es decir, en general, esas personas que a su vez están involucradas en otros delitos, pero que aportan información en otros casos a cambio de algún tipo de recompensa. Esa recompensa en general tiene que ver con mejores condiciones carcelarias o reducciones de penas. Estas personas entonces están dispuestas a aportar cualquier información, aunque sea falsa, con tal de verse beneficiadas. Entonces, este es un factor que también conduce a errores. Un factor que también ha llevado a la justicia a equivocarse son los problemas que existen con las ciencias forenses. Esto quiere decir que hay de alguna manera una confianza, o había una confianza en las ciencias forenses, magnificada por ciertos programas de televisión, que la práctica, la realidad ha demostrado que no es tal, o que no merece tal confianza. Es decir, las ciencias forenses no pueden generalizarse, las distintas ciencias tienen distintos grados de fiabilidad, hay una gama de confiabilidad de las distintas ciencias, y digamos, llegando desde la comparación de ADN entre dos muestras a los fines de determinar esa compatibilidad del ADN, o sea, entre solo dos muestras, hasta llegar, o sea, esa gama va descendiendo hasta llegar a aquellos fenómenos que no constituyen verdaderamente ciencias, que son pseudociencias, o lo que los americanos llaman junk science, de alguna manera trazando una analogía con lo que llamamos la comida chatarra. Bueno, hay muchos problemas con la ciencia forense, porque o bien el juez defiere su valoración crítica de la prueba a lo que dicen los peritos, con lo cual de alguna manera delega sus facultades, y eso hace que no se tomen en cuenta otras pruebas que pueden estar en contradicción con el informe de las ciencias. También ocurre que se magnifica la fiabilidad de la ciencia, la etiqueta ciencia da la apariencia de algo que es infalible, y la ciencia no es infalible, la ciencia es probabilística. Y también hay problemas con la manera en la que se presentan las conclusiones por parte de los peritos, de los científicos, que hacen que muchas veces se incurra en errores a partir de la manera, la inadecuada manera en que se aporta esa información. ¿Por qué? Porque no se lo hace explicando cuál es el margen de error, no explicitando que la ciencia no puede resolver todo, no explicitando que la ciencia es probabilística, y también que no toda la ciencia tiene la misma fiabilidad.
Otro problema que es identificado como factor generador de condenas cerradas tiene que ver con los hechos de corrupción de policías y fiscales, es decir, una serie de conductas de investigadores que pueden llevar a errores. Ahora después vamos a ver algunos de los ejemplos de este tipo de supuestos. Es decir, lo que podríamos llamar corrupción de los investigadores, no sé si técnicamente corrupción, porque no necesariamente hay un tema de dinero de por medio, pero sí claramente hay irregularidades en el desempeño de policías y fiscales, ya sea plantando prueba, ya sea coaccionando a testigos, lo que aquí se llama causas armadas, es decir, casos en donde hay irregularidades por parte de las autoridades investigativas que claramente pueden generar errores en las sentencias. Otro factor que también se menciona es el de la defensa inadecuada, es decir, si la defensa no actúa de manera diligente, eso va a favorecer la consolidación de hipótesis equivocadas. Sobre todo si estamos hablando de procesos adversariales, una de las finalidades del proceso adversarial de alguna manera es que la confrontación permita determinar la verdad y someter de alguna manera a falsabilidad la hipótesis acusatoria. Si la defensa no hace su trabajo, esto va a favorecer o puede favorecer que todos los otros problemas que vimos antes de alguna manera desemboquen en condenas cerradas. Otra cuestión que se menciona entre los investigadores es que en general estos factores no aparecen aislados, sino que aparecen vinculados, o sea, en los casos que terminan en condenas cerradas, por lo general hay una combinación de estos distintos factores. Claro, imagínense ustedes, si hay un problema con la ciencia forense, si la defensa fue diligente, demostró que ese perito no estaba debidamente capacitado, que la ciencia en la que se basa no es tal cosa como una ciencia, es probable que ese caso no termine en una condena. Pero si la defensa no lo hace, bueno, esta combinación puede terminar en la condena de una persona inocente. Otra cuestión que identifican los académicos que investigan las condenas cerradas es los factores contextuales, es decir, qué determinadas situaciones de contexto favorecen esas condenas cerradas. Bueno, una es la discriminación, la alta discriminación en Estados Unidos, bueno, favorece condenas cerradas, favorece la identificación de sospechosos sesgada y equivocada, por ejemplo. Es decir, que ese contexto discriminatorio favorece esas condenas cerradas. Otro factor que también incide es la presión de los medios de comunicación. La identificación de sospechosos de antemano, desde el comienzo de un caso como culpables, claramente implica una presión para quienes tienen que tomar la decisión, sea jueces o jurados, que hace que puedan finalmente, favorece las equivocaciones, favorece los errores. Otro elemento que también permite favorece que se consoliden estas condenas cerradas, son las dificultades que existen para revisar una condena. Es decir, que en general los recursos son difíciles de interponer, hay muchas dificultades para que una vez que se dicte una condena, esa condena pueda ser revisada. Estas dificultades claramente favorecen la consolidación de una condena errada. Bueno, acá tenemos algunos de los ejemplos que mencioné de mala conducta. Hay un informe de hace 2 años del Registro Nacional de Exoneraciones en Estados Unidos que se toma el trabajo de sistematizar los casos que considera de irregularidades cometidas por policías y fiscales, y que consideran el factor principal de condenas cerradas en Estados Unidos, ¿no? Bueno, aquí está la lista de supuestos que menciona este informe. Amenazas a testigos para que declaren falsamente, la manipulación en el momento de las identificaciones, fabricar pruebas, la introducción de pruebas científicas fraudulentas por los investigadores, plantado de pruebas, la presión a los imputados para que confiesen aunque no sean culpables, el ocultamiento de pruebas que favorecen a la defensa, esa violación de las reglas sentadas en un precedente que se llama Brady, es decir, el ocultamiento de esas pruebas que favorecen a la defensa obviamente favorece la consolidación de una imputación falsa,
y esto es uno de los factores que también genera condenas cerradas. Después, una serie de particularidades en el juicio, o sea, los policías que testifican falsamente en los juicios, inconductas de los fiscales durante el juicio que favorecen estas condenas cerradas al extralimitarse, introducir información que no están facultados a interponer, o generar sospechas indebidas, o violar las normas que limitan los interrogatorios. Bueno, ¿qué pasa en la Argentina? ¿Cuáles son algunos de los factores que podemos identificar en nuestra experiencia como generadores de condenas cerradas en la Argentina? O sea, además de las mencionadas, o de manera coincidente con las mencionadas por los investigadores. Por supuesto, nosotros no tenemos todavía una cantidad de casos en donde se puede realizar una investigación semejante a las que se ha hecho en Estados Unidos, pero sí de nuestra experiencia cotidiana podemos advertir y podemos identificar algunos factores. Uno es, lamentablemente, la subsistencia de la tortura en muchas jurisdicciones. La tortura también genera falsas confesiones, la introducción de información falsa en las investigaciones, y esto todavía sucede en varias jurisdicciones de nuestro país. Bueno, lo que aquí se denominan causas armadas, que de alguna manera se identifica con las inconductas de las que habla el informe. Lo único que con nuestra terminología, es decir, casos en donde se planta prueba falsa, se coacciona a testigos, se introduce testimonios falsos por parte de los policías, es decir, digamos, este conjunto de factores que aquí en nuestra práctica en Argentina se ha dado en llamar una causa armada, y que está bastante generalizado, ¿no? Errores de identificación, nosotros también tenemos graves problemas con la identificación por parte de testigos sospechosos. Algunos de los factores que generan errores de identificación son factores que tienen que ver con cuestiones ambientales, o más bien vinculadas con el hecho, y otras que se vinculan con deficientes regulaciones procesales. Vinculadas con el hecho tienen que ver con que en esa identificación incide el nivel de estrés que tuvo lugar en el hecho, el tiempo que se demora en llevar a cabo una identificación, las condiciones bajo las cuales se llevó a cabo la visualización inicial, el consumo de sustancias por parte de víctimas o testigos, o sea, toda una serie de factores que tienen que ver con cuestiones relativas a los hechos. Y otros factores tienen que ver con cómo están regulados los reconocimientos, que pueden favorecer esos errores. Por ejemplo, que no haya un número mínimo relevante de señuelos, que se le advierta previamente al testigo que el sospechoso podría no estar en la rueda, que claramente se observen las reglas que tienden a garantizar que no sea posible diferenciar claramente el sospechoso de los otros integrantes de la rueda. O sea, entre otros factores que favorecen este tipo de errores. Bueno, digamos, por lo más que estamos en varias reformas procesales, bueno, la falta de contradicción efectiva, esos rasgos inquisitoriales, claramente, digamos, de alguna manera complican la búsqueda de la verdad. La falta de contradicción no permite controvertir muchas veces la hipótesis acusatoria, que luego se consolida en condenas cerradas. Falta de estándares probatorios claros, no queda claro cuánta prueba, cuál es el peso de la prueba necesaria para condenar a una persona. Usamos más bien frases estandarizadas, como certeza, más allá de una duda razonable, o sana crítica en general, pero que no hacen más que mostrar, digamos, la imprecisión que existe respecto de cuánta prueba, qué importante tiene que ser la prueba para condenar penalmente a una persona. Otro factor que favorece condenas cerradas muchas veces es la deficiente motivación de las sentencias, lo cual permite que se cuelen en esas sentencias razonamientos probatorios improbables, o arbitrariedades en la valoración de la prueba. Entonces, si hay una motivación cuidadosa, minuciosa, de una condena,
Bueno, por un lado, esto implica una exigencia para quien redacta la condena de manera tal de que explicite y sea prolijo y no contradictorio con ese razonamiento probatorio, y a la vez también permite un control más adecuado de esa valoración probatoria. Entonces, en muchos casos, digamos, advertimos deficiente motivación de las sentencias, y esto es un condimento más que favorece esas condenas cerradas. Formalismo y trabanzos, también tenemos un sistema recursivo muy formalista, interpretado también de manera formalista, que claramente complica y dificulta la posibilidad de controlar y revisar, obtener una revisación de esas condenas cerradas. En general hay algunos problemas con esas exigencias formales, que también se interpretan de manera formalista, y esto claramente permite que se consoliden esas condenas cerradas. Nosotros también tenemos graves problemas con ciencias, porque bueno, las ciencias son generalmente las mismas y por tanto tienen las mismas deficiencias. Tenemos un problema serio también con la admisibilidad. En general no hay criterios claros sobre la admisión, la admisibilidad o la admisión a juicio de pruebas científicas. En general hay criterios amplios para la admisión de información que puede basarse en ciencias poco fiables o directamente pseudociencias, y que sin embargo se incluyen en un juicio, sobre las cuales es posible que se basen condenas. Tenemos algunos problemas con algunas de estas pseudociencias, como la identificación de mordidas, el ladrido de perros, etc. Bueno, tenemos también problemas con declaraciones de niños, niñas, adolescentes. En general, hay poco entrenamiento sobre cómo llevar a cabo esas declaraciones. Hay algunos manuales o protocolos, pero muchas veces no se los sigue, y esto hace que pueda introducirse información no fiable en los procesos. Esto más allá de algunos hechos directamente de irregularidades por parte de quienes toman a veces estas declaraciones. En general no se respeta la recomendación de que se deje pasar poco tiempo desde el hecho al momento de la declaración. No se respetan tampoco las recomendaciones sobre cómo formular las preguntas, tampoco las recomendaciones sobre evitar entrevistas previas a la entrevista propia de la declaración, o que la entrevista previa solo tenga un objeto puramente introductorio, sin abordar los hechos. Bueno, toda esta serie de cuestiones es un tema que está ahí, que también es problemático, y que puede favorecer condenas cerradas al permitir que se introduzca información que podría no ser fiable. Estereotipos en las condenas, ciertos razonamientos o ciertos estereotipos que se filtran muchas veces en el razonamiento de los jueces. Pasa mucho con la referencia a personas juzgadas que tienen antecedentes penales, que no deberían ser utilizados para eso, los antecedentes penales, sin embargo se filtran en la valoración que se hace como base de una condena. Y generalmente muchas veces las causas armadas apuntan contra personas que ya están en una situación de vulnerabilidad, que tienen antecedentes penales, y eso hace que esas causas armadas sean más creíbles. ¿Por qué? Porque muchas veces los jueces se basan en este tipo de estereotipos. Hay un caso famoso de la Corte de hace 2 años, el caso de Cristina Vázquez, en donde la sentencia condenatoria se hacía referencia, y de alguna manera estaba detrás del razonamiento de los jueces, de que la acusada, finalmente condenada por un hecho que no cometió, vivía en una situación de promiscuidad, consumía drogas, todo eso como un factor de alguna manera estigmatizante que se menciona en la condena y que incide en la valoración arbitraria de la prueba, como luego demuestra la Corte Suprema Federal al revisar ese caso. Bueno, igual esta persona, Cristina, estuvo 13 años presa, y poco tiempo después de ser liberada se suicidó, lamentablemente, ¿no? Bueno, otro factor propio nuestro es el tema de la duración absurda de los procesos. En general, cuando se habla de condenas cerradas,
sobre todo en Europa y en Estados Unidos, la práctica es revisar condenas firmes. Entonces, una vez que una condena está firme, se procede a revisar esa condena. ¿Qué pasa? En nuestro país, la duración de los procesos es tan larga que muchas veces para la persona que está presa tiene muy poco efecto práctico la revisión de una condena, porque ya, digamos, muchas veces cumplió ya, antes de que quede firme la condena, cumplió el tiempo de la condena o el tiempo necesario para obtener la libertad condicional. Entonces, este tipo de práctica, digamos, el abuso de la prisión preventiva y la duración de los procesos, hace que la discusión sobre el error o acierto de la condena pase a ser una cuestión secundaria, porque ya es una discusión que no va a poder revertir los efectos de la sujeción a proceso de una persona inocente. Entonces, muchas veces tenemos una consecuencia negativa derivada de la sujeción al proceso, independientemente de que ese proceso luego termine con una condena errada, porque en el momento en el que se demuestra que esa condena es errada, ya el daño es muchas veces irreversible, como en el caso de Cristina Vázquez, que mencioné, o otro caso también resuelto por la Corte en el año 2020, el caso de Jorge González Nieva, que estuvo 14 años preso, hasta que la Corte Suprema revoca la condena que había sido dictada de manera arbitraria. Bueno, también tenemos problemas de defensa ineficaz que pasan muchas veces por falta de recursos o recarga de tarea, y esto muchas veces o algunas veces se traduce en problemas con la defensa. Nosotros también tenemos problemas de contexto que inciden sobre estas condenas cerradas, es decir, las que tienen que ver con la presión que se hace a través de los medios, de determinados colectivos interesados, muchas veces la presión de los políticos en determinados casos, o en general también la amenaza de la remoción de jueces cuando se dan algunas absoluciones de personas que han sido estigmatizadas previamente como supuestos culpables de determinados crímenes particularmente graves. ¿Cuáles son algunos de los factores que nos permiten identificar causas armadas en la Argentina? Bueno, en general, digamos, en todos estos casos aparece información que señala a los sospechosos de dudoso origen. O sea, o bien aparecen por llamadas anónimas, o bien por tareas de inteligencia realizadas por la policía en un barrio, sin identificar la fuente de la información, de la cual se desprende supuestamente el conocimiento de que el autor es determinada persona, y luego esta hipótesis que se introduce de manera extraña o poco clara en la investigación, luego se corrobora con falsos testimonios de testigos, deficiencias formales en los procedimientos, bueno, como en el caso de Jorge González Nieva, en donde se fragúa una identificación fotográfica. Otros casos en los cuales se amenaza o presiona a testigos, es decir, hay amenazas a los testigos para que declaren, generalmente es un testimonio poco preciso, generalmente testigos de oídas, que dicen haber oído determinado reconocimiento del delito por parte del indicado en esa causa armada, ya sea un compañero de celda, una persona que sorpresivamente, mientras iba caminando por las calles del barrio, escucha al sospechoso, o dice haber escuchado al sospechoso reconocer el hecho que se le atribuye. Plantado de pruebas, pasa mucho con el plantado de armas, aunque no sea el arma utilizada en el delito, pero tiende a corroborar, a generar esa visión de túnel de la que hablamos antes. Falta de otras alternativas de investigación, lo cual digamos, se complementa con ese armado de una causa, estos testimonios vagos o de oídas, y manipulación de reconocimientos fotográficos. Tengo un ratito todavía, ¿no? 5 minutos. Todo lo que quiera, doctor, es muy interesante todo lo que está diciendo, así que exponga tranquilamente. Bueno, gracias. Igual no me voy a extender mucho. Bueno,
Yo mencioné algunas de las dificultades con las ciencias. Digamos, en Estados Unidos lo llaman el efecto CSI, es decir, hay una sobrevaloración epistémica y también semántica de la información derivada de la ciencia. Es decir, se genera muchas veces esa idea de que la ciencia va a resolver todo, cuando, como vimos, la ciencia no resuelve todo. Y eso hace que no se evalúe críticamente la información aportada por algún determinado perito. Tenemos poca práctica en revisar las credenciales de los peritos, revisar el estatus de determinada ciencia, y esto favorece las condenas cerradas. Entonces hay una sobrevaloración de la información científica. Esto también en Estados Unidos funciona al revés. Muchas veces se absuelven personas que son culpables porque no se aporta una prueba científica. O sea, está la idea subyacente de que siempre tiene que haber una información científica idónea para corroborar o descartar una hipótesis acusatoria. Digamos, esto de la falta de criterio para la admisibilidad y valoración de pruebas científicas es algo que claramente no existe acá, y que mencioné. No hay criterios rigurosos o razonables para admitir o descartar prueba que no sea verdaderamente científica. En esto en Estados Unidos se avanzó muchísimo a partir del caso de Aubert, es decir, la Corte Suprema estableció ciertas pautas para de alguna manera descartar información no suficientemente probada o no suficientemente abonada por la ciencia. Hay algunos criterios para exigir, para que cumpla determinada información, para que se admita en un juicio. Tienen que ver con que haya una comunidad de expertos, que haya protocolos compartidos, que haya procedimientos testeables o susceptibles de ser testeados, que haya publicaciones, una serie de criterios para, de alguna manera, limitar que se introduzcan información no científica, o no suficientemente testeada. Entonces, nosotros no tenemos esto, y muchas veces se admite información que no es verdaderamente seria, no es fiable, y esto puede dar lugar a problemas. El tema de las pseudociencias tiene que ver con esto, es decir, digamos, si no tenemos criterios para admitir esta prueba, ¿cómo vamos a excluir pseudociencias? ¿Cómo vamos a admitir o dejar de admitir determinada información basada en pseudociencias si no tenemos criterios para determinar cuándo esa información es científica y es admisible? Entonces tenemos problemas con la admisión de pruebas que no son realmente científicas y que pueden llevar a error. Tenemos problemas con algunas disciplinas, como las basadas en las huellas dactilares. En Estados Unidos esto generó un movimiento realmente muy crítico dentro del propio ámbito de la ciencia. La Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos elaboró un informe sobre las ciencias forenses bastante crítico y llamando a mejorar los estándares científicos de estas ciencias forenses. También hubo un informe de una comisión presidencial convocada por el presidente Obama, que también hizo recomendaciones y críticas sobre algunas de estas disciplinas. Por ejemplo, en temas de huellas dactilares, que en algún momento se consideró una ciencia infalible. Bueno, digamos, esto no es tal cosa, no hay infalibilidad, y digamos, en la comparación, lo que dice la Academia de Ciencias, lo que dice la Comisión Presidencial, es que en la medida en que la comparación de huellas se basa en criterios subjetivos, es decir, el criterio del experto, hay un mayor margen de error, y se recomienda que esto se objetivice, que se pase de criterios subjetivos a criterios objetivos de comparación de huellas dactilares, al margen de una serie de problemas como los sesgos. O sea, justamente, si se objetiviza, de alguna manera se va a limitar la existencia de sesgos, y otros problemas que tienen que ver con dificultades de la muestra que se obtiene, porque por el paso del tiempo, esa muestra puede estar deteriorada, puede ser incompleta. Entonces, digamos, el informe digamos, es crítico también de la comparación de huellas dactilares, y hasta hay algunos casos de equivocaciones célebres,
como la que tuvo lugar en la investigación del atentado terrorista de la estación de Atocha en España, en donde se señaló, digamos, el FBI señaló que la huella dactilar hallada en un objeto que aparentemente había sido utilizado para llevar a cabo el atentado pertenecía a un norteamericano, Brandon Mayfield, que el FBI venía siguiendo porque se había convertido a la religión musulmana. Bueno, obviamente que a Brandon Mayfield lo detuvieron, y después de un tiempo, la investigación determinó que en realidad la huella no pertenecía a este norteamericano, sino que pertenecía a un terrorista argelino. Esto también digamos, generó un llamado de atención sobre la fiabilidad de esta disciplina. Temas de armas de fuego, lo mismo. Esas comparaciones dependen de criterios subjetivos, del instrumental de que dispone el experto. También ha cambiado la manera de elaborar las armas de fuego, y esto también puede dar lugar a errores, y también las comisiones de expertos en Estados Unidos recomiendan que se objetivice esa disciplina. Bueno, después pasamos ya a verdaderas pseudociencias. Hay una gran crítica a la posibilidad de que tenga algún efecto positivo o pueda tener alguna fiabilidad la comparación de mordidas de personas. Inclusive la Comisión Presidencial dice no tiene sentido avanzar por acá. Y bueno, lo mismo respecto de la comparación de cabellos cuando, bueno, no lo mismo, pero también bastantes críticas respecto de la utilidad de la comparación de cabellos cuando no puede hacerse ADN sobre esos cabellos. Otro tema interesante es que las ciencias, a diferencia de los procesos judiciales, están en plena evolución. El proceso judicial tiene que terminar en un momento dado con la sentencia, y la ciencia puede continuar evolucionando. Entonces, así como ocurrió con el descubrimiento de la prueba de ADN, y pudo demostrarse que muchas sentencias habían sido erradas, esto también pasa con otras, o viene pasando con otras disciplinas. Se ha avanzado muchísimo en lo que tiene que ver con la determinación si un incendio es intencional o no. También ha cambiado mucho el enfoque de la medicina forense respecto del llamado síndrome del bebé sacudido, que se consideraba como un dogma hace 40 años, y hoy en día, digamos, no es tal, sino que los síntomas pueden indicar otras causas distintas del síndrome del bebé sacudido. Entonces, es importante tener en cuenta que muchas veces las disciplinas científicas evolucionan, y por tanto esa evolución puede influir o permitir a posteriori la determinación de un error en una sentencia. Tenemos también serios problemas con la cadena de custodia, controles de calidad de laboratorios. Todo eso puede incidir en que la información que se introduce en un proceso no sea fiable. Y bueno, y respecto de la prueba de ADN, como les decía, digamos, es la más confiable según los científicos, si bien es menos confiable cuando se compara un ADN o el ADN de un sospechoso con una muestra de varios ADNs combinados. También puede haber errores derivados de otros factores, como pueden ser problemas con la cadena de custodia, la calidad del laboratorio que hace el examen. Puede haber factores de contaminación de la muestra si no se aplican protocolos adecuados. Hay algunos ejemplos interesantísimos, como por ejemplo el del fantasma de Heilbronn en Alemania, en donde de repente aparecieron casos en muchos lugares del país en donde se detectaba el mismo ADN, con lo cual se empezó a pensar en un criminal serial. Luego se determinó que en realidad el problema era un problema de la fábrica que hacía los hisopos, con los cuales se levantaban las muestras. Había una digamos, operaria de esa fábrica que no había tomado los resguardos adecuados para no contaminar esos hisopos. Entonces, puede haber errores también con la prueba de ADN, y entonces es muy importante para quienes litigan, digamos, examinar críticamente ese informe de ADN, y valerse del auxilio de expertos si es necesario, porque ese informe podría estar equivocado. Y hay muchas otras cosas que el ADN no prueba. Es decir, muchas veces el ADN puede tener otra explicación, digamos, que el ADN esté presente en un elemento puede tener otra explicación perfectamente compatible con una hipótesis distinta de la hipótesis acusatoria. Hay un caso famoso en Italia,
digamos, el de Amanda Knox, en donde el cuchillo hallado en la casa del novio de Amanda tenía el ADN de la víctima, que había sido asesinada en otro lugar, pero ese cuchillo tenía rastros de ADN de Amanda, que además era compañera de cuarto de la víctima, y que digamos, esa presencia de ADN podía estar explicada tranquilamente por una transmisión secundaria, es decir, que el ADN se haya transmitido a una persona y esa persona a su vez lo haya transmitido al objeto. O sea que hay que tener mucho cuidado con la posibilidad de errores, con la posibilidad de transmisión o de contaminación del ADN. Bueno, lo dejo acá, tenía algunos videos, después si hay tiempo los puedo mostrar algunas cositas, pero bueno, creo que como introducción al tema, creo que he cumplido con el horario indicado. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Manuel Garrido. Vamos a, sin más introducción, pues ya leímos antes el currículum del doctor José Ignacio Pasos Trocito. Vamos a darle el uso a la palabra y después, a renglón seguido, vamos a hacer el debate, intercambio de ideas sobre la muy clara y enriquecedora exposición que ya hizo el doctor Garrido y la que seguramente hará el disertante José Ignacio. Así que, José Ignacio, todo tuyo el Zoom. Bueno, ¿qué tal? Ante todo, buenas tardes. Gracias por la invitación. Ahí veo que hay un colega de la DGN, del doctor Gesino. No creo que lo vaya a enriquecer mucho con esta charla, porque forma parte de algunas cuestiones que solemos trabajar en nuestro ámbito. Y también saludo al doctor Garrido, con el que hicimos juntos el doctorado ya hace muchos años. Hemos ambos pasado demasiados años desde que cursamos en La Plata. Así que fue un gusto volver a verlo acá. Tener la oportunidad de compartir, aunque sea un ratito. De lo que yo voy a hablar es nada que ver con lo que habló Manuel, así que es como ir hacia otro lado. Pero bueno, voy a ir compartiendo pantallas, denme un segundo, porque por algún motivo siempre que prendo el Zoom, vuelvo a aprender sobre el Zoom. Es como que desaprendo, ya no tengo la capacidad de incorporar el conocimiento. A ver. Ahí está, creo que lo tengo ahí y uno siempre tiene que tener cuidado porque después termino compartiendo las fotos de mis hijas, ¿no? Entonces voy a tratar de ir hacia lo que tiene que ser concreto. Ahí está. Bien, creo que ahí estamos. Bueno, la verdad es que lo que retuve, sobre todo por la invitación que me hizo uno de los organizadores del evento, tiene que ver con la vulnerabilidad, y específicamente voy a tratar de trabajar y discurrir con ustedes sobre las reglas de Brasilia, que son la clave de bóveda hoy en día para operar sobre esta cuestión de la vulnerabilidad. Algunos conceptos liminares sobre esto que me parece que son importantes para ir introduciendo. Estas reglas se incorporaron en la 14 Cumbre Judicial Iberoamericana, que se celebró los días 4 a 6 de marzo de 2008. Fueron elaboradas con el apoyo del Programa Eurosocial 1, un grupo de trabajo constituido en el seno de la Cumbre Iberoamericana, en el que también participaron, y ahí están las siglas, la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos, AIAMP, la Asociación Interamericana de Defensorías Públicas, AIDEF, la Federación Iberoamericana de Ombudsman, FIO, y la Unión Iberoamericana de Colegios y Agrupaciones de Abogados, UIBA. Tienen un especial valor porque fueron aprobadas por los representantes de las principales instituciones del sistema judicial. Ahora bien, estas reglas, como es sabido, fueron incorporadas a nuestro sistema del soft law, o más debilitadas incluso que el sistema del soft law, a través de la Acordada 5 del 2009 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. La Cumbre Judicial Iberoamericana tiene sus inicios en Madrid, en 1990, constituye una estructura de cooperación y concertación e intercambio de experiencias que se articula a través de las máximas instituciones de los poderes judiciales de la región iberoamericana. Y desde el 2004 agrupa tanto las Cortes Supremas como los Tribunales Supremos de Justicia y los consejos de la Judicatura. Bueno, como les digo, en el 2008 se dictaron estas 100 reglas de Brasilia, y después, posteriormente, fueron
reformadas, en 73 de ellas, en el 2018, en el plenario de Quito, por la Comisión de Seguimiento de las Reglas de Brasilia, que actualizó estas reglas dándole un nuevo estilo, un nuevo lenguaje, redefiniendo conceptos. Denme un segundo que quiero ponerlo en forma de... ahí está. Ahí está. Ahora me gusta cómo se ve. Como les decía, redefiniendo conceptos, algunas veces utilizando también el lenguaje inclusivo en algunas de estas reglas. Le otorgaron mayor flexibilidad para adaptarse a las circunstancias de cada país, evitar que fueran tan abstractas, sino más circunscriptas. Algunos de estos conceptos entonces tomaron un perfil mucho más adecuado a la subregión. Estas reglas de Brasilia desarrollaron algunos principios que se recogían en la Carta de Derechos de las Personas ante la Justicia en el Espacio Judicial Iberoamericano, celebrado en Cancún en el 2002, específicamente los que se incluyen en la parte titulada Una justicia que protege a los más débiles, apartados 23 a 34. Contienen una serie de principios de actuación, bien, son principios de actuación y de recomendaciones, que no tienen valor vinculante, bien, aunque sí se está trabajando con el concepto de generar algún tipo de convención sobre personas con vulnerabilidad, pero hoy en día, como digo, son simplemente unas recomendaciones, y en tanto que son esto, el documento no tiene más valor que es una suerte de guía. Ahora sí, ya yendo específicamente a lo que tiene que ver con... A ver cómo me quedo acá. Me quedó una... Yo voy a ir mostrando las reglas, pero voy a ir hablando sobre ellas. No voy a replicar las reglas porque sería perder el tiempo inútilmente. Ahí están los contenidos de las reglas que me interesa trabajar con ustedes, no todo lo que tiene que ver con el abordaje judicial, acceso a la justicia, etcétera, sino específicamente con los sujetos. Porque además estas reglas tienen una particularidad, que se han utilizado, o se están utilizando sobre todo elásticamente, no en tanto como acceso a la justicia desde el cuadro guantanar de la víctima, sino también en clave de los imputados, que por lo menos lo que más me interesa hablar acá, que tiene que ver con la faz penal, que es a lo que yo me dedico. No solo cotidianamente en mi labor como defensor federal en la ciudad de Bahía Blanca, del Tribunal Oral, sino también en mi carácter de titular de la asignatura Penal 2 en la Universidad del Sur. Entonces, un poco lo que me interesa es hablar de estas cuestiones desde ese ángulo. Esta regla 3, en realidad, es la primera regla que introduce a las personas que están en condición de vulnerabilidad. Ahí hace una suerte de clasificación en torno a los sujetos que se hallan en condiciones de vulnerabilidad. Y hay una cuestión que me parece que es esencial para tener en cuenta en este punto, que tiene que ver con que produce un quiebre epistémico esta definición. Produce un quiebre epistémico, ¿en qué sentido? Como nosotros sabemos, durante los siglos XIX y gran parte del siglo XX, sobre todo hasta los últimos 20 años del siglo XX, el primer valor jurídico y el mayor desarrollo se ha dado en torno al principio de la libertad, ¿bien? Y de la autorresponsabilidad como principio rector del hombre. Casi toda la dogmática jurídica gira en torno a esta idea de libertad en el individuo, y su discernimiento pleno del ejercicio de la libertad, y de ahí también cómo se construyen los tipos penales, ¿no? La noción de vulnerabilidad que vienen a traer estas reglas se basa en el valor igualdad, no en el valor libertad, sino que esto se apontoca en el concepto de igualdad. ¿Qué implica el concepto de igualdad? Bueno, el concepto de igualdad implica, en clave de lo que son las reglas de vulnerabilidad, implica hacerse cargo de la hiposuficiencia que tienen algunos sujetos dentro del sistema penal. Sobre todo, analizar el principio de protección, ya no el principio de autorresponsabilidad, sino el principio de protección del individuo, y al mismo tiempo hacerse cargo de sujetos con debilidades inherentes dentro del sistema, y tratar de compensar esas desigualdades y esas debilidades con contrapesos. La admisión de este principio de protección de los vulnerables es contrario a una larga tradición jurídica, pero que en los últimos años ha sufrido un decidido cambio en los instrumentos de la dogmática. Yo creo que esto ha implicado grandes cambios que han traído reformas en los delitos contra la integridad sexual, los delitos de trata de personas, etcétera, donde hoy en día se observa cómo prima este principio de igualdad en vez del principio de libertad. ¿Bien? Cada vez que, por ejemplo, le restamos potencia al consentimiento eventual de una víctima, lo que estamos haciendo es contrapesar
la libertad con la igualdad. Bien, de ahí que le hemos restado tamaña potencia a una cuestión que durante años se ha considerado esencial. En esta regla 3 no se habla solamente de personas, sino también de grupos de personas que se encuentran en condiciones de vulnerabilidad. No solo de personas, sino de grupos. Esta referencia a los grupos de personas que vino con la reforma de Quito, bien, en el 2018, se introdujo por la actualización, como les digo, y responde a una creciente toma de conciencia acerca de las barreras para el acceso a la justicia y para el ejercicio de cualquier otro derecho que no son de carácter individual, sino que son sociales y grupales. Esto significa que las dificultades que experimentan las personas para acceder a la justicia y para ejercer sus derechos se deben en parte a su pertenencia a grupos sociales en situación de vulnerabilidad, no tanto a la situación aislada de cada sujeto, sino a su pertenencia a determinados grupos. Después vamos a ver que esto tiene alguna importancia que no debe ser minimizada. Existen diferentes instrumentos internacionales que obligan a los Estados miembros a adoptar medidas en relación con los diferentes grupos tutelados por cada instrumento. Es decir, si hoy vamos observando, vamos a ver que en gran medida hay una proliferación importante de textos y convenciones internacionales para dar tutela a distintos grupos y sujetos que se considera que hoy tienen que tener una tutela de los derechos humanos. Quizás hoy el que está sonando más es el de género, pero también tenemos la pobreza, los migrantes, afroamericanos, etc. Que acá lo vamos a ver con especial fuerza dentro de estas reglas. Pero que, como les digo, hay instrumentos específicos para cada cual, niños, envejecimiento y demás. Esto tiene bastante importancia, ¿no? Porque también quiebra con todo un sistema de derechos humanos que durante mucho tiempo se visualizó con el eje puesto en el hombre, no en el hombre en tanto que masculino, bien, sino en el hombre en tanto que ser en el mundo. Y ahora se ha producido una suerte de quiebre por sectores y por esferas relativas a las pertenencias de cada uno de los sujetos. Como decía, las reglas usan el término no solo de grupos de personas, sino también de condición. ¿Qué implica esta idea de condición? En esta regla 3 también hablamos de condición. Esto es importante porque alude al estado o situación especial en que se halla una persona, de tal forma que sus beneficiarios son quienes se encuentran en una especial situación o en un estado de vulnerabilidad. Esta situación es un conjunto de circunstancias que lo afectan a alguien en un determinado momento. Y el estado se refiere a los factores que lo afectan de forma más continuada, ¿no? Cabe reflexionar sobre si la vulnerabilidad no se relaciona con una característica natural del grupo de personas, y esto es lo que parece dejar entrever las reglas de Brasilia, en que no se vinculen con características naturales de los grupos de personas, sino con las consecuencias de determinada organización jurídica, política y o social que las hace vulnerables, ¿bien?, a ciertos colectivos que se encuentran en determinadas circunstancias, ¿no?, en estas condiciones. Es decir, no sería algo inherente a los sujetos, sino algo en los que los colocaría la sociedad, y por eso también estas reglas de vulnerabilidad vienen a actuar en términos de compensación del sistema. Las reglas no contienen una enumeración cerrada de personas o grupos vulnerables, especialmente porque la realidad sociológica de la región, de esta sociedad iberoamericana que ha dado luz a las reglas, no puede conducir a un encorsetamiento de estos conceptos. Es decir, no hay un número clausus sobre estas cuestiones. En la regla 3, esta que les estoy presentando, se establece una cláusula general que define cuándo las personas se encuentran en condición de vulnerabilidad, y a tal efecto, tras la actualización de las reglas en el 2018, se entiende que es una persona o grupo de personas que se encuentran en condición tal, ¿no?, cuando su capacidad para prevenir, resistir o sobreponerse a un impacto que le sitúe en situación de riesgo no está desarrollado, se encuentra limitada por circunstancias diversas para ejercitar con plenitud ante el sistema de justicia los derechos reconocidos por el ordenamiento jurídico. Bueno, de esta manera lo que estamos viendo acá es que junto a la persona se introduce el grupo de personas, que era lo que mencionábamos hace un rato, en condición de vulnerabilidad. E inserta también la referencia a la capacidad de la persona o del grupo, de tal forma que conecta la condición de vulnerabilidad con la presencia de la capacidad en esos sujetos. En una segunda cuestión, que se vincula ya con la regla 4, se enumeran una serie de factores que pueden constituir causas de vulnerabilidad, señalando que se trata de una lista no exhaustiva. Como decíamos hoy, no es un número cerrado.
Por eso se dice entre otras. Ahí tenemos como más significativas la edad, la discapacidad, la pertenencia a comunidades indígenas, la victimización, la migración, la pobreza, el género, etc. Ahora bien, esta regla 4, que fue también actualizada en el 2018, generó nuevas causas de vulnerabilidad, creó nuevas causas de vulnerabilidad con el propósito de dotar de mayor visibilidad a determinados problemas. Entre ellos la pertenencia a otras diversidades étnicas culturales, ¿bien? Las personas afrodescendientes, por ejemplo. Se habla de minorías, que después se va a volver a hablar en la regla 9, en la regla 48, en la 49 y en la 79. También se habló de la condición de refugiado, que se introduce en la regla 13, algo vamos a ver de esto. Y también se ha hablado de la orientación sexual e identidad de género, haciendo alusión a todo tipo de colectivos LGTBI en la regla 20. Y por último se recuerda que cada país es el que va a determinar cuáles son las personas concretas que se encuentran en condición de vulnerabilidad. Esto es obvio porque lo cierto es que las realidades de cada país en la región son distintas. Entonces podemos llegar a incluir dentro de esto a distintos grupos, como pueden ser personas infectadas por VIH, SIDA, ¿no? Personas jubiladas, poblaciones sin techo, etc. Es decir, el sistema está abierto. En la regla 5 tenemos el primer sujeto que analiza las reglas. Bueno, acá tengo que dejar una duda que por lo menos surge cada vez que nosotros analizamos algún tipo de sistema que hace enumeraciones de este tenor. Las primeras enumeraciones siempre son las más importantes, ¿bien? No pareciera que hubiera un orden léxico en estas reglas, sino que la enumeración ha terminado teniendo algún carácter aleatorio. ¿Por qué digo esto? ¿No? Cuando uno abre el libro segundo del Código Penal, por ejemplo, tiene los delitos más graves, son los delitos contra las personas, y así va en degradé, y ya demuestra esto, por ejemplo, la tónica del propio código, ¿bien? Así como el código fascista primero tenía en el primer libro, antes que los delitos contra las personas, los delitos contra el Estado, lo que demostraba que lo más importante era ese bien jurídico, en Argentina sigue siendo el ser humano. Y el resto en una escala en degradé. Acá la primera regla se vincula con los niños. Insisto, no queda claro si este orden tiene que ver con alguna cuestión de mayor importancia a los bienes en la escala que se van dando. La necesidad de proporcionar tutela a las personas menores de edad es algo que ya viene siendo recogido inveteradamente, entonces ya podemos montarnos a la Declaración de Ginebra de 1924 sobre los derechos de niños, y en la Declaración de los Derechos del Niño adoptada por la Asamblea General de la ONU en 1959, y los derechos civiles en particular, acá algunas muestras de eso, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en particular los artículos 23 y 24, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en particular el artículo 10, los institutos, instrumentos pertinentes de los organismos especializados y de distintas organizaciones que se interesan por el bienestar del niño. En la Declaración de los Derechos del Niño se indica que el niño, por su falta de madurez física y mental, necesita protección y cuidado especiales, incluso la debida protección legal, tanto antes como después del nacimiento. La Corte Interamericana tuvo tiempo, en su oportunidad, de expedirse sobre este tema, así en el caso de los hermanos Gómez Paquillarú versus Perú, un caso de 2004, consideró que el artículo 19 de la Convención Americana impone a los estados la obligación de adoptar medidas de protección requeridas por su condición de niños. El concepto de medidas de protección puede ser interpretado tomando en cuenta otras disposiciones, sostuvo la Corte Interamericana. Esta Corte ha dicho, sostiene la Corte Interamericana, que al dar interpretación a un tratado, no solo se toman en cuenta los acuerdos e instrumentos formalmente relacionados con este, sino todo el sistema dentro del cual se inscribe. Esto conforme al artículo 31 de la Convención de Viena. Es decir, que, por ejemplo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos no solo trabaja con la Convención, ¿bien?, sino con todos los otros instrumentos que pueden otorgar algún tipo de tutela en este sentido. La regla 5, que mencionábamos hace un rato, contiene una definición similar a la que tiene la Convención de los Derechos del Niño, adoptada por la Resolución de las Naciones Unidas en 1989, que en su artículo 1 dispone que, para los efectos de la presente convención, se entiende por niño todo ser humano menor de 18 años de edad, salvo que en virtud de la ley que le sea aplicable haya alcanzado antes la mayoría de edad. Es un concepto flexible es un concepto flexible que permite su adaptación a las circunstancias de cada país. Bien, por eso se dice salvo que haya alcanzado antes la mayoría de edad en virtud de la legislación nacional e internacional aplicable. Este nivel de desarrollo biológico, psicoafectivo y cognitivo de los menores de edad determina una mayor necesidad de protección.
por parte de todos los poderes públicos en los distintos aspectos de su vida social y también en sus relaciones con el sistema judicial. De acá la importancia con estas reglas. El artículo 19 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos dispone que todo niño tiene derecho a las medidas de protección que su condición de menor requiere por parte de su familia, sociedad y Estado. En este marco, entonces, es que debe otorgarse una especial consideración a los efectos negativos que el contacto con el sistema judicial puede desplegar sobre los menores de edad. Por ello resulta relevante la adopción de estas medidas para minimizar esos daños. En este sentido, cabe destacar las directrices sobre la justicia en asuntos concernientes a niños, víctimas y testigos de delitos aprobadas por el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas en su resolución 2005 del 20, que contiene una serie de principios y prácticas adecuadas con el fin de garantizar una justicia justa, eficaz y humana para este grupo. Estas directrices recogen algunos derechos que están acá, los menciono rápidamente: derecho a un trato digno, la protección contra la discriminación, ser informado, ser oído, asistencia eficaz, bueno, todos los que están enumerados ahí. Lo cierto es que resulta necesario prestar una especial atención a aquellos menores en los que también concurre otra causal de vulnerabilidad, es decir, los que son migrantes, los que pertenecen a algún tipo de minoría, los que son víctimas de un delito, es decir, no solamente la condición de ser niño es la que debe ser tenida en cuenta, sino todas aquellas otras cuestiones que se acollaren a la que estábamos mencionando recién. Esta perspectiva también incluye a los menores de edad que han cometido alguna infracción penal. Esto que decíamos al comienzo, no solo se trata de la perspectiva del sujeto que ingresa a la justicia para encontrar una respuesta en tanto su rol de víctima, sino también en su rol de imputado. ¿Bien? Estos menores se encuentran más expuestos que los adultos en el sistema penal. Los efectos que son negativos del sistema penal impactan con más fuerza en los menores de edad. Así, el artículo 40, 1 de la Convención de Derechos del Niño, dispone que los Estados partes reconocen el derecho de todo niño de quien se lee que ha infringido las leyes penales o quien se acuse o declare culpable de haber infringido esas leyes a ser tratado de manera acorde con el fomento de su dignidad y el valor, bueno, y etcétera. Sobre todo, esto tiene que ver con darle un trato digno y especial en el lontanar de lo que es el interés superior del niño. Otro sector vulnerable, que es el mencionado inmediatamente después de los niños, es el del envejecimiento, que se ve en la regla 6. El envejecimiento es un fenómeno demográfico muy importante, bien, porque ya a finales del siglo XX, y ni que hablar en lo que va del siglo que transcurre, ha generado importantes reformas estructurales sociales, económicas, culturales y demás. Y todo esto repercute en el mercado laboral, financiero, la demanda de bienes, servicios, viviendas, etcétera, estructura familiar, roles intergeneracionales y demás. Es cada vez mayor el número de personas que alcanzan una edad avanzada y además con mejor salud. ¿Bien? Por ello, y tal como se afirma en los principios de las Naciones Unidas en favor de las personas de edad, aprobados por la Asamblea General por la resolución 46/91, es menester proporcionar a las personas de edad que deseen y puedan hacerlo posibilidades de aportar su participación y su contribución a las actividades que despliega en la sociedad. La normativa sobre envejecimiento, que primero podemos señalar, es aquella que lo tutela de manera indirecta, bien, como puede ocurrir, por ejemplo, con la CEDAW, la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, que da una especial tutela también a las mujeres en la tercera edad, o a las mujeres adultas mayores. Lo mismo pasa con la Convención Internacional sobre la protección de los derechos de los trabajadores migratorios y su familia, que también tiene una especial tutela sobre el envejecimiento. Y así con los distintos instrumentos. Ahora bien, lo que es cierto es que hay que destacar la Convención Interamericana sobre la protección de los derechos humanos de las personas mayores, que es específica de estos sujetos. Esta fue adoptada en Washington el 15 de junio de 2015, y entró en vigor el 11 de enero de 2017. Es bastante nueva, de hecho es poco conocida en algunos ámbitos, que llama la atención, pero hoy podemos encontrarlo como un instrumento internacional dentro de lo que es la naturaleza del soft law, también junto a la Declaración Política y Plan de Acción Internacional de Madrid sobre el envejecimiento, del 2002, o la Carta de San José sobre los derechos de las personas adultas mayores de América Latina y el Caribe, del 2012. En este sentido, la persona adulta mayor que accede al sistema judicial siempre se enfrenta con dificultades de diversa índole, como son las relacionadas con el desplazamiento, vinculadas a restricciones físicas, e incluso a limitaciones de lenguaje técnico, como puede ser actitudinalmente que se enfrenten a los estrados y demás. De hecho, la pandemia creo que dio la clave
de gran parte de estas cuestiones, cuando tuvimos que ver a adultos mayores intentando acceder a plataformas para poder declarar o incluso insertarse dentro de un proceso, las dificultades que afrontaban. Quedaban prácticamente fuera del sistema y no había ninguna disponibilidad de los organismos jurisdiccionales para incorporarlos de la manera que fuera. No se hacía ninguna audiencia ni nada, pero se los obligaba de alguna forma a acceder. Lo que generó una clara vulneración a todo esto que estamos presentando. Muchas de las, me permito decir esto, con una suerte de, me gusta a veces tratar de provocar un poco, no solamente dar charla, muchos de los organismos jurisdiccionales durante la pandemia, lo que yo pude avisorar por lo menos, fue que utilizaron las reglas en favor de ellos y no en clave de los sujetos verdaderamente involucrados, que eran los imputados, testigos y demás. Bueno, en el caso del envejecimiento, esto se veía con mayor dureza. La regla 7 introduce al tercer sujeto que se encuentra en condición de vulnerabilidad, que es el discapacitado, la discapacidad. Un tema bastante álgido, bastante complejo, que lo que podemos avisorar primero es que en el artículo 3.1a de la Convención Interamericana para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra las personas con discapacidad, que se firmó en Guatemala en 1999, ya recoge el compromiso de los Estados parte relativo a la adopción de medidas para eliminar progresivamente la discriminación y promover la integración por parte de las autoridades gubernamentales, privadas, etcétera, de programas como el empleo, el transporte, las comunicaciones, la recreación, la educación, etcétera, para las personas con algún grado de discapacidad. El artículo 13 de la Convención de la ONU sobre los derechos de las personas con discapacidad, que se firmó en Nueva York en el 2006, reconoce también el acceso a la justicia como uno de los derechos de las personas con discapacidad. En esta misma línea, las reglas de Brasilia consideran a la discapacidad como un factor de vulnerabilidad, que era lo que veíamos en la regla que recién les plasmaba en la pantalla. La Corte Interamericana, en el caso Ximénez López versus Brasil, una sentencia del 2006, afirmó que considera que toda persona que se encuentre en una situación de vulnerabilidad es titular de una protección especial en razón de los deberes especiales cuyo cumplimiento por parte del Estado es necesario para satisfacer las obligaciones generales de respeto y garantía de los derechos humanos. Y reiteró que los Estados debían abstenerse de violar los derechos de estos sujetos y la adopción de medidas positivas en clave de tutela de la gente con discapacidad. La regla 7 fue modificada en el 2018, como les decía, es otra de las reglas que fue modificada, redefiniendo el concepto de discapacidad. Lo hizo de forma más acorde con la evolución de las convenciones internacionales. Acá se hace referencia a la situación que resulta de la interacción entre las personas y cualquier tipo de barreras. Esto es muy interesante, porque introduce el modelo social de discapacidad, al que también alude el párrafo 2 del artículo 1 de la Convención de la ONU. ¿Qué implica esto? Que las personas con discapacidad incluyen aquellas que tienen algún tipo de deficiencia física, mental, intelectual, sensorial, pero que es el entorno el que las está colocando en esas situaciones de vulnerabilidad. No es lo que es inherente al sujeto. Indudablemente es inherente al sujeto traer algún tipo de enfermedad o daño, pero que debe ser solucionado socialmente, cortando esa brecha. A lo largo de la historia, ¿bien?, cómo se relacionó con la discapacidad la sociedad atravesó 3 modelos. ¿Bien? Esto es importante porque tiene que ver con lo que estoy tratando de mostrarles acá, que es una de las grandes claves de estas reglas. El primer modelo respecto a la discapacidad fue el de prescindencia, que es conocido, es el histórico, ¿no?, el espartano, el romano, en el que se consideraba que los motivos por los que una persona tenía una discapacidad escapaban al razonamiento humano y era algo que podía ser un castigo divino. ¿Bien? Entonces se trataba de personas que no aportaban nada a la sociedad y constituían una carga por sí mismos. Su vida no tenía ningún valor. Entonces se prescindía de ellos. Es una suerte de, o bien, literalmente, se prescinde de ellas en un modelo eugenésico, o se las condena a la marginación en un modelo de marginación. El segundo modelo que evolucionó de esto fue el rehabilitador o médico, que consideraba las causas que daban origen a la discapacidad como médico-científicas, de tal forma que las personas con discapacidad ya no son consideradas inútiles o innecesarias, ¿bien?, pero solamente se utilizaban algún tipo de medida de rehabilitación. El tercer modelo, que es en el que nos encontramos actualmente, es el modelo social. ¿Y a qué apunta este modelo social? Apunta a que el Estado tiene que desarrollar acciones positivas, ¿bien? Debe focalizarse en las estructuras sociales, ¿bien? La segunda cuestión
es que debe considerar a la persona con discapacidad como titular de derechos. Ya no son receptores de beneficencia, sino que son auténticos titulares de derechos. Y en tercer lugar, es que además también son miembros de la sociedad. Son entonces objeto necesario, sujeto en realidad, de las medidas para garantizar que deben tener el uso y goce de la plenitud de los derechos como miembros sociales. Es decir, es un claro herramental inclusivista. Por eso, con la alusión que hacen las reglas a las barreras de su entorno, a este sintagma que utilizan las reglas, se está alejando de una concepción antigua que equiparaba la discapacidad con la existencia de limitaciones funcionales. El acceso a la justicia de las personas con discapacidad está hoy más limitado o excluido para no hacer patente la deficiencia que aqueja al sujeto. A título de ejemplo, si una persona necesita una silla de ruedas para desplazarse, las puertas tienen que tener la suficiente amplitud como para permitirles el ingreso, también la utilización de rampas, etc. La regla 8 sigue con las personas de discapacidad, con las personas que tienen algún grado de discapacidad, y apunta a la promoción en los poderes judiciales y demás de la inclusión laboral de las personas con discapacidad. Tiene que ver con el acceso a la justicia, sobre todo de estas personas. Tiene una especial relevancia para luchar contra la discriminación en cualquier ámbito social. Por eso, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso Furlan y Familiares versus Argentina del 2012, sobre este tema, afirmó que consideraba que las personas con discapacidad a menudo son objeto de discriminación a raíz de su condición, por lo que los estados deben adoptar las medidas de carácter legislativo, social, educativo, laboral o de cualquier otra índole necesarias para que toda discriminación asociada con las discapacidades sea eliminada y para propiciar la plena integración de esas personas en la sociedad. Esta regla 8 se refiere a la obligación de establecer las condiciones necesarias de accesibilidad para garantizar el acceso a la justicia de las personas con discapacidad. La finalidad esencial de las reglas no es reconocer nuevos derechos. Ojo con esto, no es reconocer nuevos derechos a las personas que se hallan en esta condición, sino asegurar la aplicación del principio de no discriminación en el ejercicio de cada uno de los derechos recogidos por el ordenamiento jurídico, de tal manera que puedan ser ejercidos en igualdad de oportunidades. Para conseguir esta finalidad, las reglas se refieren a la implementación de ajustes razonables. Estos ajustes razonables, como la propia frase lo indica, son bastante amplios, ¿bien? Y tienen que ver con todas las modificaciones, adaptaciones necesarias y adecuadas que no impongan una carga desproporcionada o indebida cuando se requieran en un caso particular para garantizar a las personas con discapacidad el gozo de ejercicio en igualdad de condiciones con los demás de todos los derechos humanos. La regla 9 introduce otro colectivo, que es el de los pueblos indígenas. Esta regla también fue modificada en el 2018. Se trata de las personas integrantes de comunidades indígenas, así como las personas afrodescendientes o pertenecientes a otras diversidades étnicas y culturales. El primer grupo, como les digo, es el de las comunidades indígenas. La Cumbre Judicial Iberoamericana en el plenario de Cancún del 2002 abordó, entre otros temas, el acceso a la justicia de estas personas. Ahora bien, hay una cuestión terminológica que no se me escapa, que es el de los pueblos originarios y el de las comunidades indígenas. Las reglas de Brasil utilizan comunidades indígenas porque para ello toma en cuenta los postulados de la Real Academia de la Lengua Española, donde define indígena como originario del país de que se trata. Y por comunidades indígenas, entonces, cabe entender aquellas colectividades que descienden de poblaciones que habitaban el continente americano al iniciarse la colonización y que conservan sus propias instituciones sociales, económicas, culturales, políticas o partes de ellas. Esto forma parte del protocolo de acceso a la justicia en su página 100. Los principales instrumentos internacionales relativos a las comunidades indígenas son estos que traigo acá, no quiero agotarlos tanto, igual nos quedan 2 factores más para analizar en lo que me interesaba plantearles hoy. Acá se ve la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, el convenio de la OIT del 169 sobre pueblos indígenas y tribales del 89, el artículo 32 de la Declaración Americana sobre los derechos de los pueblos indígenas, la observación 11 del Comité de Derechos del Niño relativo a los niños indígenas, entre otros instrumentos, estos son los más relevantes.
La Corte Interamericana tuvo la oportunidad de expedirse sobre esta cuestión en el caso Comunidad Indígena Yaqui-Axa versus Paraguay, y también en el caso indígena Quichua de Sarayaku versus Ecuador del 2012. Acá que afirmó que en lo que respecta a pueblos indígenas es indispensable que los estados otorguen una protección efectiva que tome en cuenta sus particularidades propias, sus características económicas y sociales, así como su situación de especial vulnerabilidad, su derecho constitucional, sus valores y sus costumbres. En el 2018, entre las reformas a la regla, se introdujo a este colectivo, que es el de los afrodescendientes, que no estaba en las reglas originarias. En la regla que les mencionaba está la definición a la que se apunta. ¿Qué se pretendió con esto? Se pretendió con esto conectar con otros instrumentos internacionales que reconocen la discriminación de los afrodescendientes. Entre esos tenemos la Declaración y el Programa de Acción de Durban, adoptados por la Conferencia Mundial contra el Racismo de 2001, y el apartado 8 de la Recomendación General 34, aprobada por el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial del 2011, sobre discriminación racial contra afrodescendientes. Y finalmente introduce esta regla una cláusula abierta que permite la consideración de personas pertenecientes a diversidades étnicas y culturales, es decir, comunidades que cuentan con diferencias de naturaleza étnico y cultural. Etnia, como sabemos, viene del griego etnos, que significa pueblo, y define a la comunidad humana que comparte algún grado de afinidad cultural que permite que sus integrantes puedan sentirse identificados entre sí, compartiendo alguna genealogía, ascendencia común, normalmente prácticas culturales, de comportamiento, lingüísticas o religiosas y demás. Por diversidad cultural, en cambio, hay que entender las diferentes formas que la cultura adquiere a través del tiempo y del espacio, sobre todo lo que tiene que ver con la originalidad y la pluralidad de las identidades que entrecruzan a los grupos y las sociedades que componen la humanidad. El artículo 4 de la Declaración Universal de la UNESCO sobre la diversidad cultural de 2001, vincula la diversidad cultural como imperativo ético con el respeto de la dignidad de la persona humana. Las reglas 10, 11 y 12 hacen referencia a la victimización, que no la voy a abordar porque son un tema en sí, de alta complejidad, que llevaría una charla propia. Entonces pasamos directamente a la regla 13, que es sobre los migrantes. Bien, la migración, como sabemos, es un fenómeno creciente al amparo de la globalización económica y social. La Organización Internacional para las Migraciones, OIM, define a un migrante como cualquier persona que se desplaza o se ha desplazado a través de una frontera internacional o dentro de un país fuera de su lugar habitual de residencia, independientemente de su situación jurídica, del carácter voluntario o involuntario del desplazamiento y de las causas del desplazamiento o de la duración de la estancia. El migrante frecuentemente se encuentra en una situación de mayor vulnerabilidad. De ahí que se ha desarrollado toda una normativa para tutelar esta situación, que es la que les he mencionado acá, ¿bien? La Organización Internacional, como les decía recién, la resolución de la Asamblea de la ONU y demás. La Corte Interamericana de Derechos Humanos tuvo la oportunidad de expedirse sobre este tema en el caso Vélez Lor versus Panamá, que destacó la especial vulnerabilidad de las personas que se encuentran en condiciones migratorias irregulares. En ese ámbito, los trabajadores indocumentados, ¿bien?, o en situación irregular son los que no cumplen con las condiciones que sí reúnen los trabajadores documentados. Es decir, no cuentan con autorización para ingresar, permanecer y ejercer una actividad remunerada en un estado del cual no son nacionales. El último inciso de la regla 13 dispone que, de conformidad con los instrumentos internacionales, asimismo se reconocerá una protección especial a los beneficiarios del Estatuto de Refugiados conforme a la Convención sobre Estatuto de Refugiados de 1951, así como a los solicitantes de asilo. Bueno, de esta manera la propia regla contiene una remisión a la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados del 51. Y esto lleva a la regla 14, que tiene que ver con el sistema de desplazamiento interno, ¿no? El desplazamiento interno es otro factor de vulnerabilidad que se asocia al de los migrantes sin ser una condición de migrantes. Pero los desplazados internos, que están contenidos en el apartado 1 del principio 1 de los principios rectores de los desplazamientos internos, considera a las personas o grupos de personas que se han visto forzadas o obligadas a escapar o huir de su hogar o de su lugar de residencia habitual, en particular como resultado o para evitar los efectos de un conflicto armado, de situaciones de violencia generalizada, de violaciones de los derechos humanos o de catástrofes naturales o provocadas por el ser humano y que no han cruzado una frontera estatal intencionalmente, o sea, provocado por ello.
También hay que recordar que determinadas personas desplazadas resultan aún más vulnerables, por lo que la necesidad de protección es mayor. La regla 15 introduce, junto con la regla 16, y ya nos queda esta y otra cuestión más, y cerramos, junto con esta, la regla 15 y la regla 16, introducen un estándar muy interesante, que es el de la pobreza. En un primer acercamiento, por pobreza podemos entender la carencia de los recursos necesarios para satisfacer las necesidades físicas, psíquicas, básicas humanas, ¿no? Pero una adecuada conceptuación va más allá de los ingresos de una persona. Entre las distintas manifestaciones de la pobreza figuran el hambre, la malnutrición, la falta de una vivienda digna, el acceso limitado a otros servicios básicos como la educación o la salud, la discriminación por exclusión social, bueno, todo lo que incluye una ausencia de participación de los pobres en la adopción de decisiones, especialmente en aquellas cuestiones que lo afectan. Ahora bien, acá se posiciona una cuestión que tiene que ver con la de la pobreza estructural. La pobreza estructural es aquella que interrelaciona todos los factores que hacen a la marginalidad de un individuo o un grupo de individuos, ¿no? Como es la falta de viviendas, la deficiente habitabilidad, las malas condiciones de vida, la precaria atención sanitaria, el desempleo, la carencia de registros públicos, educación, etc. Todo esto engarzado hace a la característica de un pobre estructural, que afecta no solamente a la persona individual, sino también a un grupo poblacional que en ocasiones es bastante amplio, y que se encuentran con claras dificultades para acceder a la justicia sin lugar a dudas. Esto también lo hemos visto en la pandemia con la carencia de elementos, o educacionalmente, la cantidad de alumnos que se quedaron fuera del sistema por carencia de elementos. En lo que hace a la pobreza, existen una serie de resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas que operan sobre ellas. La primera es la resolución 8/11, la resolución 71/186, y ahí me olvidé de ponerles la 67/164. En prieta síntesis, para no fatigarlos con esto, porque es mucha información, este tipo de resoluciones lo que apunta es a tratar de suturar esa brecha entre pobres y sujetos incluidos en el sistema, para que se pueda dar el disfrute pleno y efectivo de todos los derechos humanos para todos los sujetos, incluso aquellos que están en una situación de absoluta carencia. Finalmente, la regla 17, y acá, como esto es un tema que debería llevar toda una charla en sí mismo, lo que voy a hacer es apenas sobrevolar dos cuestiones que me interesa dejar fijadas, y con esto terminar, introduce la cuestión de género. Esta regla 17 se vincula con el artículo 2C de la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, la CEDAW, y sienta las bases de esta tutela. La Cumbre Judicial Iberoamericana se manifestó sobre la necesidad de implantar una política de igualdad de género en el sistema judicial. Y la Cumbre de Cancún abordó, entre otros temas, el acceso a la justicia de las mujeres. Esta regla 18, con fundamento en la definición que se encuentra en el artículo 1 de la Convención de la ONU sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, entiende por discriminación las cuestiones que acá se transcriben, que no viene mayormente a cuento porque ya están cada vez más sabidas, ¿no? Lo que tiene que ver con menoscabar o anular el reconocimiento, gozo, ejercicio por la mujer de sus derechos, independientemente de su estado civil, la igualdad del hombre y la mujer, etc. En la regla 20, que no puedo abordar acá porque, como les digo, lleva una enorme extensión, se hace el análisis de lo que es la violencia contra la mujer. Lo que sí me interesa, para cerrar esta cuestión, y con esto dar por finalizada la exposición, porque me parece una cuestión más analítica y menos vinculada a enumeraciones de derechos, son las etapas de los movimientos legales feministas, ¿bien?, que han terminado impactando en estas reglas. El primer movimiento, como es sabido, era una primera etapa, digamos, fue la orientada a la derogación de las normas discriminatorias. ¿Qué se buscaba con esto? El objetivo era lograr la neutralidad jurídica como mecanismo para asegurar la igualdad de derechos. La segunda etapa procuró la equiparación ya en el tratamiento legal, e implicaba una igualdad ya no solo formal, que no lograba revertir, sino más bien profundizar las desigualdades que sufrían las mujeres y otros colectivos de la diversidad sexual y de género,
así como altos grados de violencia que se derivaban de ese sistema de distribución de poderes y derechos. ¿Bien? Es decir, se terminó siendo tan formalizada en esta segunda etapa que la verdad que lo que se trató de superar terminó agravándose. La tercera etapa, que es en la que estamos realmente trabajando hoy en día, se orienta a lograr la especificidad de las normas en un sentido no neutral. ¿Bien? Ya no la neutralidad como un valor, sino justamente no ser neutrales, que es un poco lo que apuntan estas reglas de Brasilia también, estar en esta tercera etapa. ¿Cómo se hace esto? A través de una interpretación legal que contemple las especiales condiciones en las que estas personas acceden a los derechos en un sistema patriarcal de poder y desarmar los patrones que definen el derecho, a partir de la introducción de nuevas miradas para evitar la lógica de que todas las normas tienen la medida del hombre. Esto es un tema que, según lo veo, tiene especial importancia hoy en día, sobre todo para la teoría del delito, que es algo que debe empezar a deconstruirse. Que la teoría del delito suele estar construida y utilizada como un dispositivo racional, bien objetivo, estratificado, que pretende una aplicación cerrada de la ley penal. Pero hoy se ha patentizado como una herramienta legitimadora de un poder punitivo que aparece como discriminatorio, ¿bien? Y opresivo para las mujeres o cualquier tipo de diversidad sexogenérica. Esto sigue perpetuando y se sigue sosteniendo las reglas que permiten el funcionamiento de una sociedad con claro sesgo androcéntrico. A la par, la difuminación de las características específicas que contextualizan determinados hechos ilícitos en los que participan mujeres oculta las razones estructurales de la discriminación y naturaliza la violencia de género. Así provoca siempre respuestas estereotipadas, automatizadas, burocráticas de los organismos de justicia que acrecientan este sesgo. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, con cómo opera la legítima defensa en cuestiones de género, ¿bien? O cómo son leídos actos de emoción violenta, en clave de un sistema que analiza un enfrentamiento hombre-hombre en vez de un enfrentamiento con un sujeto vulnerable. Bueno, esto, como les digo, llevaría a otra charla que es casi imposible de abordar hoy, así que con esto doy por cerrada la exposición y les agradezco que hayan prestado atención en un tema que es tan denso y complejo. Gracias. Muchísimas gracias, doctor. Bueno, una excelente exposición la que hizo. Abrimos ahora el espacio para el debate y las preguntas, pero quería darle la palabra a la doctora, bueno, también tiene la mano alzada, Liliana Urrutia, que es directora del Colegio de Abogados, y bueno, está en representación del directorio del colegio, a la vez de ser una gran y conocida abogada del Foro Rosarino. Así que, Liliana. Bueno, buenas tardes. En primer lugar, felicitarlos por la actividad, más que interesante, y el nivel de los expositores. Bueno, la verdad que en el caso de Manuel Garrido, que hablaba de los errores, los famosos casos conocidos tiempo acá tuvimos en Rosario, el velador del centro, que fue condenado, y luego de condenado, bueno, la responsabilidad civil del Estado, ¿no? Por estas condenas por el error judicial. Y o sea que me recordó que, como decía el expositor, no es novedoso esto. Y una problemática seria, por supuesto, condenar a un inocente. Y bueno, el último expositor me comprende las generales de la ley, todo el tema de las vulnerabilidades, de los derechos de las mujeres, niñas, niños y adolescentes. Así que bueno, la verdad que fue más que enriquecedor. Los felicito. Y está también el doctor Sergio Martín, que es bueno, coordinador del seminario y, bueno, y conocedor de algunas de las cosas que comentó el doctor Garrido. Así que, Sergio, si querés hacer algún aporte al Zoom, bienvenido. Estás muteado, ¿eh? Sergio, tenés que... Sí. Silenciado, Sergio. Sí, buenas tardes, estaba silenciado. Sí, como señaló Antonella, durante la exposición, esos casos fueron analizados recientemente en un grupo en Rosario, como el caso Carreras, como el caso de Cristina Vázquez.
Sí, son casos muy fuertes y hay otros, ¿no?, que podemos analizar. No, excelente exposición, doctor. Muchas gracias. Es un argumento también el de las condenas cerradas perdón. es el argumento de Perdón, quiero agregar una cosa. Ahora estaría por producirse esta misma situación, o se está viendo en el caso del crimen de este country privado, y la pregunta más fuerte que me hago al respecto permanentemente cuando lo escucho, ¿qué pasa con todo eso 20 años después? Por más allá de las indemnizaciones que se puedan pedir, hay una persona que pasó 9 años preso, una vida destruida, el honor, y ahora resulta que este señor Pachelo aparece ahora. ¿Qué pasa con la falta, la impericia de todos los actores propios y auxiliares del Poder Judicial, que obraron de alguna manera? Algunos no advirtieron, no investigaron, no queda un margen importante, ¿no?, hacer algún tipo de responsabilidad al respecto, ¿no?, como fue en el vecino país el caso de Lula, que por ese tema de un departamento que nunca se probó nada, atravesó las instancias judiciales, ¿no? ¿Qué pasa después, no? Ahí tengo entendido que se ha producido una condena, pero acá habría que ir tomando con mucha seriedad esa mala praxis, esos errores sucesivos, que, como vos señalaste en el caso Vázquez, la mujer a los 8 meses de estar en libertad se suicidó. Y bueno, el caso Carrera fue una cosa a través de la película que este hombre que ha realizado varias documentales sobre estos temas demuestra las imprecisiones enormes, testigos que vivían a 50 cuadras y decían que vivían enfrente de donde se produjo el hecho. En fin, yo creo que hay que revisar un poco, no para asustar a los operadores, a los que estamos en esto, sino para hacer una reflexión, porque tienen que tener algún tipo de responsabilidad posterior. Antes de que conteste el doctor Garrido, quería acotar, menos mal que no tenemos pena de muerte, porque si no ya sería totalmente irreversible. Así que, doctor... Sí. Bueno, muchas gracias por los comentarios. Creo que se pusieron de resalto algunas cuestiones muy interesantes. Alguien habló de responsabilidad civil. Este es un tema que, por supuesto, digamos, no es lo que litigamos nosotros, pero sí vemos los problemas con las personas una vez que se revocan sus condenas para poder obtener algún tipo de reparación. Y lamentablemente no hay mecanismos rápidos que permitan que esas personas puedan de alguna manera rehacer su vida en el momento que recuperan su libertad. El caso de... Entonces, que en realidad son 2 temas combinados. Uno es, ¿cuál es el acompañamiento a esas personas que brinda el Estado? Que, bueno, digamos, no existe, porque inclusive a diferencia de las personas que obtienen la libertad condicional, en donde hay un acompañamiento, en el caso de las personas que son declaradas inocentes esto no ocurre. O sea que el Estado no contempla estas situaciones, y lo que tiene que ver con la reparación civil tarda muchos años e implica además también un litigio muy complicado por los mecanismos restrictivos de admisión de la responsabilidad estatal, que seguramente muchos de ustedes conozcan más de lo que yo puedo decir sobre el tema. Sí creo que ahí hay una asignatura pendiente, un tema que requeriría un poco más de atención sobre la regulación de los mecanismos existentes, porque el caso de Cristina Vázquez es un buen ejemplo de las consecuencias extremadamente dolorosas y negativas que pueden derivarse de la falta de este acompañamiento posterior a la liberación. Entonces, este me parece un tema muy importante que tiene que estar en la agenda, este tema del acompañamiento posterior a la liberación, y de qué manera pensar en mecanismos de reparación civil que no demoren lo que demoran habitualmente. O sea, una persona que estuvo 14, 15, 17 años presa durante el mejor momento de su vida, luego es liberada, no tiene
cuando es liberada no tiene absolutamente nada y tiene que empezar de nuevo, y en todo caso esa reparación va a llegar muchísimos años después, o sea, ya ni siquiera de manera oportuna, y muchas de estas personas además cuando quizás recuperen o reciban algún tipo de reparación, ni siquiera van a tener una edad adecuada para sufrir algún tipo, o para tener algún tipo de gratificación. O sea, en general los casos que tenemos son, por ejemplo, el caso de Jorge González Nieva. Él recuperó su libertad a los 56 años, y estuvo 14 años preso, o sea, desde digamos, en sus 40 fue privado de su libertad, a los 56 es liberado, toda su vida está destruida, su familia, su casa, el auto, el taxi que manejaba ya no lo puede utilizar más, porque un auto modelo 97 no le sirve para nada, y tiene que demandar a la provincia para recibir algún tipo de reparación, que va a acontecer cuando él tenga probablemente, con suerte, más de 70 años. Es un tema importante. Creo que Sergio mencionaba el caso Carrera. Bueno, a raíz de ese caso es que se creó nuestra organización, que la creamos con Enrique Piñeiro a partir de toda la gente que se contactó con él a partir de la película. Creo que hay una especie de agenda pendiente de temas a partir de los casos que se van generando. La Corte Suprema resolvió, digamos, 3 casos importantes: el caso Carrera, el caso de Cristina y el caso de Jorge González Nieva, y fijó unas pautas interesantes, sobre todo exigencias a los jueces al momento de fundamentar sus condenas. Digamos, creo que lo que surge de esos pronunciamientos es muy relevante porque sirve como guía para otros casos que están teniendo lugar cotidianamente. Así como se resolvieron esos casos, digamos, es importante, por un lado, tenerlos en cuenta, y por otro lado también avanzar en otros temas de agenda vinculados con la cuestión, como pueden ser temas de admisibilidad de la prueba, temas de admisibilidad de la ciencia, temas de reparación, y algunas cuestiones que hoy tiene la Corte pendiente de decisión, como algunas relativas al ADN, a la reapertura de casos, y creo que ahí hay un camino para recorrer. Por supuesto que el trabajo en temas de condenas cerradas, digamos, alguna de las consecuencias que tienen también es la deslegitimación de ciertas condenas draconianas, tanto por la extensión de los años, como también por, bueno, el caso de la pena de muerte que ustedes mencionaron. De hecho, varios casos de personas condenadas a muerte terminaron siendo exoneradas en Estados Unidos, o sea, que terminaron siendo declaradas inocentes. Y hubo, lamentablemente, muchas personas inocentes que, sin embargo, fueron ejecutadas. Nosotros tenemos algunos casos de personas inocentes que murieron en la cárcel, o sea, y que vamos a plantear igualmente recursos de revisión, porque nos parecen casos graves y paradigmáticos. Pero bueno, de alguna manera muestran también que no solamente ahí tenemos pena de muerte, o no tenemos pena de muerte porque no se ejecuta a las personas, pero también ocurre que personas fueron condenadas, tuvieron muchísimo tiempo presas, e encima murieron, en muchas ocasiones porque el Estado no cumplió con el deber de custodia que tenía. O sea, gente que murió en el medio de la pandemia, o con afecciones graves que no fueron tratadas adecuadamente, y que encima eran inocentes. Así que bueno, sí, me parecen muy valiosos los comentarios, y creo que es una agenda que tiene muchos temas pendientes. Así que bueno, muchas gracias. Doctor Paso, quería hacer... A las 1:15 se corta el Zoom. Perdón, no sé quién estaba hablando. No, nada más. César.
Pasos había pedido José Ignacio la palabra. Sí, sí, cuarto se corta, así que y ella Sí. nos vamos despidiendo. Tenemos una deadline rápida. Bueno, la idea es una contribución, simplemente porque la verdad es que también disfruté la charla de Manuel, así que la mía no, pero la de él sí. Así que alguna reflexión sobre esto que quería hacer, porque la verdad es que me llamó la atención, creo que el gran problema que tenemos es cuando el investigador direcciona en un sentido la investigación. Como al direccionar en un sentido la investigación, el resto de las posibilidades quedan solapadas. Y eso es una gravedad total. Porque en realidad estamos en manos de un sujeto que, ante el posible error judicial, después no tiene ninguna respuesta. Y eso es dramático. Un poco lo que me pareció en un punto que señalaba Manuel, perdón, no, que había señalado Sergio Martín respecto a esto, en el caso del country, es decir, ¿qué hacemos con el famoso viudo, ¿no? Que se transformó casi en un personaje farandulesco, el viudo, que primero fue condenado por homicidio, después por encubrimiento, que muchas veces aparte el encubrimiento tiene que ver con cuestiones intrafamiliares que son muy complejas. Hay gente que en ocasiones no quiere denunciar un delito porque prefiere no volver a encarnar la situación compleja que han atravesado y prefieren soslayarlo. No es que están encubriendo realmente un delito, es no volver a atravesar ese infierno. Entonces, si les caemos moralmente con el derecho en cabeza de esta gente, que me parece algo dramático, que terminamos perdiendo de vista algo que, miren, yo fui profesor de introducción al derecho ya hace varios años, y una de las cosas que enseñamos era la distinción entre derecho y moral. Y resulta que nos transformamos en paladines morales, de una manera casi dramática, ¿no? Diciendo, si usted encubrió esto, estaba mal. Y eso no le veo mucho asidero. Fíjense ustedes también, esto me abre las puertas de otra cuestión que sería para una charla, por lo menos es uno de los temas que hoy más me fascina y más me gusta investigar. Cuando hablaba de la pena de muerte, Manuel, recién, fíjense ustedes que la Corte Suprema de Estados Unidos en Furman contra Georgia y en Gregg contra Georgia, tuvo que tratar de definir si la pena de muerte era un trato cruel, inhumano o degradante. Ahora, ¿quién resolvió sobre esa cuestión? ¿Resolvieron los 200 millones de habitantes? No. Resolvieron un puñado de sujetos que eran los jueces. A ver si eso que estaban resolviendo era o no era un trato cruel, inhumano o degradante. Esto también tiene algo que para mí hoy en día hay que dar un gran debate, que tiene que ver con si vamos a discutir determinadas cuestiones de valores hacia el interior de los sistemas y demás, si tiene que estar dentro de un plano cuasi aristocrático, como es el Poder Judicial, en manos de unos pocos sujetos, que como dice Jeremy Waldron, que es uno de los filósofos que más me gusta, ellos también utilizan el sistema de mayorías, ¿no? Es decir, muchas veces para tener una decisión tenemos 4 contra 3, o nuestra Corte, que realmente me hace reír, que por ahí tenemos mayorías de 2 sujetos, ¿bien? Porque la propia Corte, si no votan todos los jueces, no tiene nada que decir. Ahora, si se trata de una Cámara, los sanciona porque no obtuvieron una mayoría adecuada. Bien, algo que es fantástico, ¿no? Ahora, ellos, ¿por qué no votan cuando no votan? ¿Cuántas veces nos encontramos con un voto de los jueces de la Corte donde no aparece alguno de los ministros y uno no sabe por qué? Si estuvo enfermo, se fue al baño, qué hizo, no lo sabemos. Pero nada macula lo que ellos hagan. Bueno, entonces, 2 sujetos, 3 sujetos que pueden hacer mayoría tienen en sus manos resolver sobre cuestiones que terminan siendo morales, ¿bien? En la última ratio del sistema. Y esto me parece de un dramatismo absoluto. Y es uno de los debates que hay que dar para ver si algunas de las cuestiones tienen que estar en última mano, en manos del Poder Judicial o en manos de un sistema democrático de mayorías. Porque hoy en día parece que ser contramayoritario es un valor, y yo retengo que la mayoría es un valor. Bien, y para cerrar esto, que me llevó a discurrir sobre un montón de cuestiones que no estaban en carpeta, pero que me parece uno de los grandes debates, ¿no? Por lo menos como lo veo, es qué pasa cuando la Corte se equivoca. ¿Bien? Es otro de los grandes debates. ¿Puede prevaricar la Corte? Pareciera que no, que los únicos que pueden prevaricar son los jueces inferiores porque ellos van a determinar el error judicial. ¿La Corte puede prevaricar? Bueno, yo creo que sí, pero debería haber una instancia que definiera la prevaricación de la Corte, y debería ser una instancia política. ¿Bien? Lo que pasa es que en este país, donde cada vez que se mete la política en la justicia tenemos también un drama, porque no confiamos en ninguno de los sistemas, entonces estamos dentro de una cuestión totalmente destruida. Bien, ya enseguida entraríamos en un plano de sospecha. Pero bueno, para mí los debates hoy son tantos que son casi inabordables, y tengo cada vez más dudas que certeza, cada vez me quedo con más dudas de las que tengo. Empiezo una charla con un concepto y termino diciendo, bueno, no sé, esto puede ser. Doctor Vecino, Martín había levantado la mano y bueno, ¿querés hacer algún...? Sí, muchas gracias, pero estaba Antonella con prioridad. Muchas gracias. No, yo estoy en coordinación, así que si querés
decir algo, después yo al final no hay problema. Bueno, muchas gracias. No, le quiero agradecer a los dos expositores, la verdad, cada uno con su tema muy, muy fructífero. Pero sí hay un tema que por ahí los dos tocaron así, un poco por arriba, y me está rondando la idea de que condenas erradas incluye no solamente lo que sería, lo que clásicamente llamamos una causa armada, sino también, y por ahí mucho más duro, ¿no? Las causas servidas o regaladas, porque una causa armada es ir contra una persona y adjudicarle un hecho. Pero acá es al revés, es tomar un hecho real, existente y que tiene un autor, pero lo direccionamos al más fácil, al que más fácil aparece. Y eso transforma, es mucho más peligroso, porque transforma a los operadores judiciales en peligrosos procesales. Ellos son los peligrosos. Eso me parece terrible. Y pensar, ¿no?, en qué podemos hacer mientras tanto para evitar llegar a eso. No hablar de condena cerrada, no llegar a una condena errada. Y así como el doctor Garrido nos habló de un montón, y nos expuso, ¿no?, un montón de elementos que son un poco más que la prueba, ¿no?, y son menos que la prueba, porque justamente son intangibles. La aparición de presiones de colectivos, la prensa, ¿no?, que son intangibles, no se pueden medir en prueba, pero tienen un efecto mucho más importante en el resultado o en el temor que pueden tener los operadores judiciales que la propia prueba que hay en el caso. ¿Cómo podemos evitar eso? Por eso también me parece que es muy importante la participación, que gracias a Dios se da cada vez con más frecuencia, no por ahí con toda la que uno deseara, el apoyo de instituciones, como el doctor Garrido, en calidad de amicus curiae, en causas donde uno ya está viendo que se presenta este escenario. Les agradezco a ambos expositores. El libro que hacía referencia en la anterior reflexión José Ignacio es este, ¿no? Para que quede registro contra el gobierno de los jueces, ¿no? El gran clásico de este jurista neozelandés. Antonella, ¿qué querías aportar? No, en el mismo sentido que lo que decía Martín Gesino, le quería preguntar al doctor Garrido, bueno, la organización de ustedes interviene solamente cuando hay condenas. ¿No está la posibilidad de intervenir antes? En esa línea nosotros tenemos casos donde hay personas en prisión preventiva por mucho tiempo, y si deberíamos esperar una condena, va a pasar mucho más tiempo. Para evitar eso, ¿no se podría intervenir antes de que exista una condena errada? Desde la asociación de ustedes, por ejemplo. Sí, mira, nosotros por el problema que yo mencionaba de que la justicia es muy lenta y hasta, digamos, y las condenas firmes ocurren cuando la persona ya estuvo tanto tiempo en prisión preventiva, seleccionamos, digamos, de alguna manera flexibilizamos la admisión de casos a casos en donde haya una condena que haya sido confirmada. O sea, no esperamos que haya una condena firme, sino que, digamos, que esté en vías de, digamos, que esa condena haya sido confirmada, porque digamos, tratamos de no hacer el trabajo que hacen los abogados. O sea, en general, en los casos hay una intervención de los abogados defensores, y salvo excepcionalmente en donde hay algunas temáticas en donde podemos hacer algún aporte, como puede ser temas de la ciencia, o cuestiones, en general temas de la ciencia, o alguna cuestión específica que son paradigmáticas de condenas cerradas. En realidad, cuando las observaciones son sobre temas probatorios no tan específicos, en general es un trabajo que hacen los abogados y plantean los abogados. Entonces, flexibilizamos los criterios de admisibilidad, pero en general intervenimos antes de que la condena quede firme, cuando se dan algunas de estas situaciones muy particulares. O sea, o hay un problema
con una información científica inadecuada que se incorporó a una causa, digamos, se advierte a simple vista que hay que la condena se basó en una teoría científica desactualizada o equivocada, como nos ha pasado en una presentación que hicimos en el Tribunal de Casación de la Provincia de Buenos Aires con una condena de un tribunal de Bahía Blanca, basada en un informe pericial que sostenía que era un caso de síndrome de bebé sacudido. Digamos, hemos flexibilizado los criterios de admisión. Nuestro aporte en general tiene que ver con ese tipo de información que puede ser relevante y es evidente que hay un error judicial. Bueno, creo que ya se va a cortar, así que le agradecemos a los dos disertantes, la verdad que fue maravillosa la exposición, y continuamos el próximo miércoles, y este tema va a dar para más, así que los vamos a volver a convocar para profundizar algunos de estos aspectos. Bueno, y muchas gracias a todos por participar en este seminario. Buenas tardes. Gracias a Muchas ustedes. gracias. Saludos a todos. Gracias por la invitación. Saludos a Buenas todos. tardes. Adiós, José Ignacio. Adiós. Gusto verte nuevamente. Igualmente. Hasta hoy. Adiós. Gracias a todos. Les comento por último que el que quiera certificado nos avisa por privado. Perfecto. Muchas gracias.